Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre las principales herejías en la historia de la Iglesia. Para desarrollar este tema, lo realizaremos de la siguiente manera. En un primer momento, definiremos qué es la herejía. En un segundo momento, veremos las principales herejías a lo largo de la historia de la Iglesia. Explicaremos brevemente cada una de ellas. Y en un tercer elemento, hablaremos sobre qué sucede con los herejes contumaces, es decir, con aquellos que, a pesar de que se les ha hecho la observación de sus errores, deciden quedarse en esa postura. Bueno, pues dicho el esquema, entremos en materia. Una herejía se opone inmediata, directa y contradictoriamente a la verdad revelada por Dios y propuesta auténticamente como tal por la Iglesia. Para no caer en ellas, hay que conocerlas. Desde los principios del cristianismo, la Iglesia ha sido atacada por aquellos que introducen falsas enseñanzas o herejías. La Biblia nos avisó que esto sucedería. San Pablo advirtió a su joven discípulo Timoteo: porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Esto está referido en la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículos 3 al 4. Pero ahondemos, ¿qué es la herejía? Herejía es un término con gran carga emocional, jurídica, pero que no siempre se ha definido correctamente, porque no es lo mismo que la incredulidad, el cisma, la apostasía u otros pecados contra la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: la incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se le llama herejía a la negación pertinaz, después de haber recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma, el rechazo de la sujeción al Papa o Sumo Pontífice. Asimismo, de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos o que están bajo su cuidado espiritual y pastoral. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2089. Para cometer herejía uno tiene que rechazar la corrección. No es un hereje aquella persona que está dispuesta a ser corregida o una que no se ha dado cuenta que lo que ha estado declarando es contrario a las enseñanzas de la Iglesia. Solo un individuo bautizado puede cometer herejía. Esto significa aquellos movimientos que se han separado o que han sido influidos por el cristianismo, pero que no practican el bautismo o que no practican el bautismo válido, no son herejes, sino religiones distintas. Como ejemplo podríamos mencionar a los testigos de Jehová, ya que no practican el bautismo válido, pero sus enseñanzas pueden ser graves, porque pueden ser erráticas en contra de los dogmas de fe cristianos católicos. Finalmente, la duda o la negación herética debe concernir a un asunto que ha sido revelado por Dios y solemnemente definido por la Iglesia. Por ejemplo, la Trinidad, la encarnación, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el sacrificio de la misa, la infalibilidad papal o la Inmaculada Concepción y Asunción de María. Es importante distinguir entre herejía de cisma y apostasía, como ya lo hemos mencionado. El cisma, uno se separa de la Iglesia Católica sin repudiar una doctrina definida. Un ejemplo de cisma contemporáneo es la Hermandad Sacerdotal San Pío X.
Los lefebristas o seguidores del difunto arzobispo Marcel Lefebvre, quien se separó de la Iglesia en la última parte de la década de 1980, pero que no ha negado la doctrina católica. En la apostasía, uno repudia la fe cristiana y ya no declara ser cristiano. La apostasía es el rechazo total de la fe cristiana católica, como lo hemos mencionado. La herejía, por tanto, es la oposición voluntaria a la autoridad de Dios depositada en Pedro, los apóstoles y sus sucesores canónicamente elegidos, y lleva a la excomunión inmediata o late sentencia. Esto a tenor del Código de Derecho Canónico en el canon 1364, es decir, a la separación de los sacramentos de la Iglesia. En la historia, ya desde el tiempo de los apóstoles, aparecieron las herejías como heridas a la unidad de la Iglesia, polarizando elementos de la doctrina cristiana y negando otros o sosteniendo visiones que pretendían unir sincréticamente la doctrina cristiana con otras religiones. El Concilio Vaticano II nos dice que en esta una Iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables, y en tiempos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia católica, y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. En el tiempo de las persecuciones y de los mártires surgieron también, tanto al interior de la Iglesia como provenientes de afuera, diversas herejías, y frente a ellas no faltaron tampoco los auténticos defensores de la ortodoxia de la fe y de la recta interpretación de las Sagradas Escrituras. Esta situación se repitió también después de que en el año 313 después de Cristo, con el Edicto de Milán promulgado por Constantino el Grande y Licinio Liciniano, diera fin a las persecuciones oficiales contra la Iglesia y pudo ésta gozar de relativa libertad. En esta época aparecieron las grandes herejías, llamadas así porque se extendieron a lo largo y ancho del Imperio Romano, que paulatinamente iba cristianizándose, y también por el número de los seguidores que se enrolaban en sus filas, sin excluir sacerdotes y obispos. ¿Por qué surge una herejía? La herejía surge de un juicio erróneo de la inteligencia. Si el juicio erróneo no se refiere a verdades de fe definidas como tales, sino a elementos de la misma sobre los que no hay reglamentación o pronunciación oficial, el error no se convierte en herejía. No hay que confundir la herejía que ya definimos antes como negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma, como lo define el Codex Juris Canonici, es decir, el Código de Derecho Canónico, en el canon 751. Con la apostasía, que es el rechazo total de la fe cristiana, también lo dice el canon 751, o con el cisma, que es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia, como lo define también el canon 751 del mismo documento posconciliar. Y ya en la segunda carta de Pedro se profetizaba con gran acierto acerca de la naturaleza y efectos de las herejías. Habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que, negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Segunda carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 1. Teniendo esto en mente, veamos las grandes herejías de la historia de la Iglesia y las épocas en que ocurrieron. Primera herejía: los circuncisionistas del siglo I. La herejía circuncisionista puede ser resumida en las palabras de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse.
Muchos de los cristianos primitivos eran judíos que trajeron a la fe muchas de sus anteriores prácticas. Reconocían en Jesús al Mesías anunciado por los profetas y en cumplimiento del Antiguo Testamento. Como la circuncisión se requería en el Antiguo Testamento para ser miembros de la nueva alianza o de la alianza de Dios, muchos pensaron que también se requería para ser miembro de la nueva alianza que Cristo había venido a inaugurar. Creían que uno debía ser circuncidado y debía guardar la ley mosaica para venir a Cristo. En otras palabras, que uno debía ser judío para poder ser cristiano. Sin embargo, Dios le hizo claro a Pedro en Hechos capítulo 10, le hizo ver que los gentiles eran aceptables a Dios y que podían ser bautizados y ser cristianos sin circuncisión. La misma enseñanza fue vigorosamente defendida por Pablo en sus epístolas a los romanos y a los gálatas, dos lugares en los que la herejía circuncisionista se había extendido. Vamos a la segunda herejía, que es el gnosticismo, y es una de las más persistentes a lo largo de la historia de la Iglesia, que de hecho aún sigue con vida en nuestros tiempos. Esta se origina en el siglo I, pero toma su punto álgido en el siglo II y continúa en el siglo III. El gnosticismo ha sido siempre una grave amenaza para la Iglesia. Se impuso especialmente entre los siglos I y III, llegando a su máxima expansión en el siglo II. El nombre, que viene del griego gnosis, que significa conocimiento, se debe a que los miembros de este movimiento afirmaban la existencia de un tipo de conocimiento especial, pero oculto, y atención, esto es peligroso para la fe, porque nos aparta de Dios, superior al de los creyentes ordinarios y en cierto sentido superior a la misma fe. Este conocimiento supuestamente conducía por sí mismo a la salvación. El gnosticismo cree en la posibilidad de ascender a una esfera oculta por medio de los conocimientos de verdades filosóficas o religiosas a las que solo una minoría selecta puede acceder. Se trata de una mística secreta acerca de la salvación. Por lo tanto, estamos ante terrenos del oculto, y lo oculto es la dimensión del enemigo, del maligno, del demonio. Los gnósticos erigieron sistemas de pensamiento en los que unían doctrinas judías o paganas con la revelación de los dogmas cristianos. Profesaban un dualismo en el que identificaban el mal con la materia, la carne o las pasiones, y el bien con una sustancia neumática o espíritu. La materia es mala, fue el grito de los gnósticos. Esta idea la tomaron prestada de ciertos filósofos griegos. Es contraria a la enseñanza católica, no solamente porque contradice Génesis capítulo 1, versículo 31, que dice: y Dios vio todo lo que había hecho y vio que era bueno, y otras escrituras, sino porque niega la encarnación. Si la materia es mala, entonces Jesucristo no pudo haber sido verdadero Dios y verdadero hombre, porque Cristo no es malo de ninguna manera. Así fue que muchos gnósticos negaron la encarnación, declarando que Cristo solo aparentó ser un hombre, pero en su humanidad era solo una ilusión. Algunos gnósticos, reconociendo que el Antiguo Testamento enseñaba que Dios había creado la materia, afirmaron que el Dios de los judíos era una deidad mala, distinta del Dios del Nuevo Testamento, el Dios de Jesucristo. Además propusieron la creencia en muchos seres divinos conocidos como eones, que mediaban entre el hombre, el Dios final e inalcanzable. El más bajo de estos eones, el que había tenido contacto con los hombres, era supuestamente Jesucristo. Un eón es una partícula divina que proceden de la fricción entre los eones, es decir, entre Dios. Pero además, el gnosticismo presenta la idea de que el hombre se salva no por la cruz, ni por la fe, ni por Jesucristo, sino por la razón.
Si hablamos de gnosis como conocimiento, el hombre tiene la capacidad de razonar, de conocer, por lo tanto el hombre no es salvado por la fe, sino por la razón. Y esta será la base del racionalismo que aparecerá durante el siglo XIV y se extenderá al siglo XV y XVI con la filosofía, aquella que le sucede a la época medieval, la filosofía moderna. Y finalmente proponía y colocaba al mismo nivel dos fuerzas que competían: Dios, el creador del bien, y el maligno, el creador del mal, dos fuerzas necesarias para poder establecer el equilibrio cósmico y además en el mundo, lo cual es un grave y craso error. Los invito a que vayamos a la tercera herejía llamada docetismo o docetismo. Las primeras herejías negaron sobre todo la humanidad verdadera del Verbo encarnado. Desde la época apostólica la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios venido en la carne, lo que se establece en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos 2 al 3, y la segunda carta del mismo apóstol Juan, en el capítulo 7. El docetismo, del griego dokein, que es parecer, reducía la encarnación del Verbo a una mera apariencia, un mero parecer humano de Cristo. Su cuerpo no sería un cuerpo real, sino una apariencia de cuerpo. Esta visión brota de una concepción pesimista de la carne y de todo el mundo material propia del gnosticismo, del cual proviene esta herejía. En efecto, los gnósticos oponían el espíritu, al que consideraban como un principio bueno y puro, a la materia, a la que consideraban como su opuesto. En esta lógica, el proceso de redención del hombre consistía en una progresiva purificación de todo lo que fuera materia para hacerse espíritu puro. Así, el Verbo no se podía manchar para nada haciéndose carne o teniendo materia en su ser. En el Evangelio del apóstol San Juan aparece claramente la verdad de la encarnación negada por los docetas gnósticos. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Aquí es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, en el famoso prólogo. De igual manera, en las cartas de San Juan se denuncian y censuran con claridad estos errores. Pueden conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es del anticristo, el cual han oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo, lo que dice la segunda carta a San Juan, del apóstol San Juan, en el capítulo 7. Arribamos así a la cuarta herejía, mandeísmo, del arameo manda, que significa conocimiento, secta gnóstica, también llamada de los nazareos, que se desarrolló en los siglos I y II en el moderno Jordán. Se basaban en escrituras antiguas, particularmente del tesoro de Ginza. Eran similares en sus creencias a los maniqueos y unían elementos de pensamiento cristiano con elementos gnósticos. Los mandeos, dada su influencia gnóstica, creen que el alma humana se halla cautiva del cuerpo y del universo material y que solo se puede salvar mediante el conocimiento revelado, una vida ética estricta y la observancia de ciertos ritos. Creen también en la mediación de un Redentor que vivió en la tierra triunfando sobre los demonios que mantenían el alma esclavizada al cuerpo. Solo este Redentor podría ayudar en el ascenso del alma a través de los mundos y esferas celestes hasta reunirse con el Dios Supremo. Su teoría sobre Cristo es prácticamente la misma que la de los gnósticos. Vamos a la quinta herejía, que se llama maniqueísmo, secta religiosa fundada por un persa llamado Maní o Manes, que vivió del 215 al 276 en el siglo III y que se extendió a través del Oriente, llegando incluso
al Imperio Romano. La expansión del maniqueísmo en el oriente del Imperio Romano fue tan rápida y creciente que Diocleciano condenó la creencia en el año 297. Los maniqueos, a semejanza de los gnósticos y los mandeos, eran dualistas y creían que había una eterna lucha entre dos principios opuestos e irreductibles, el bien y el mal, que eran asociados a la luz, Hormuz, y a las tinieblas, Ahriman, y posteriormente al Dios del Antiguo Testamento, mal, y del Nuevo Testamento, bien, como los denominaban ellos. En los hombres el espíritu o la luz estaría situado en el cerebro, pero cautivo por causa de la materia corporal. Por lo tanto, era necesario practicar un estricto ascetismo para iniciar el proceso de liberación de la luz atrapada. Aquellos que se convertían oyentes aspiraban a reencarnarse como elegidos, los cuales ya no necesitarían reencarnarse más. Para ellos, Jesús era el Hijo de Dios, pero que había venido a la tierra a salvar su propia alma. Jesús, Buda y otras muchas figuras religiosas habían sido enviadas a la humanidad para ayudarla en su liberación espiritual. Sexta herejía, monarquianismo, también llamada modalismo o adopcionismo. Surge a finales del siglo II. La herejía, conocida propiamente como monarquianismo, nombre puesto por Tertuliano, enseñó que en Dios no hay más que una persona. Según la forma de explicar la persona de Jesucristo, se dividieron en dos grupos o tendencias: monarquianismo modalismo y monarquianismo dinamista o adapcionistas. El monarquianismo dinamista o adapcionistas sostiene que Cristo es tan solo un hombre, aunque nacido sobrenaturalmente de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Este hombre habría recibido en el bautismo un particular poder divino y la adopción como hijo de parte de Dios. Los principales defensores de esta herejía fueron Teódoto el Curtidor de Bizancio, que la trasplantó a Roma hacia el año 190 y fue excomulgado por el Papa Víctor I. Pablo de Samosata, obispo de Antioquía, a quien un sínodo en Antioquía destituyó como hereje el año 268, y el obispo Fotino o Sirmio depuesto el año 351 por el sínodo de Sirmio. Las ideas de esta herejía alcanzaron una mayor definición hacia el siglo VIII, cuando fue condenada por el Segundo Concilio de Nicea en el año 787 y por el Concilio de Frankfurt en el año 794. El monarquianismo modalista o modalismo afirma también una única persona divina, pero que actúa según diferentes funciones o modos. Aplicado al principio a Jesucristo, sostuvo que el mismo y único Dios, que era el Padre, había sufrido la pasión y la cruz por nosotros y recibió el nombre de patripacianismo. Más tarde se extendió también al Espíritu Santo, desarrollándose así la doctrina completa que sostenía que las tres personas de la Trinidad no eran más que tres modos, máscaras o funciones por medio de las cuales actuaba la única persona divina. El patripacianismo fue defendido, mejor dicho, principalmente por Noeto de Esmirna, contra el cual escribió Hipólito. Praxias de Asia Menor, a quien combatió Tertuliano. Sabelio fue quien más tarde aplicó la misma doctrina errónea al Espíritu Santo, sosteniendo que en la creación el Dios unipersonal se revela como Padre, en la redención como Hijo y en la obra de la santificación como Espíritu Santo. El Papa San Calixto excomulgó a Sabelio. La herejía fue condenada de manera definitiva por el Papa San Dionisio. Pues hasta aquí esta herejía. Vamos a la séptima, el ebionismo.
Por influencia del mundo judío ingresaron también en la iglesia algunos errores. A fines del siglo I hubo algunos herejes judaizantes, los ebionitas, también llamados nazarenos, a causa de su ideal de vida pobre y que tomando como base un rígido monoteísmo unipersonal, negaron la divinidad de Cristo por ser incapaces de concebir una única substancia divina en varias personas. Los ebionitas se extendieron desde Persia hasta Siria. Utilizaban un evangelio especial llamado Evangelio de los Hebreos, sobre cuya identidad precisa discuten en la actualidad los estudiosos. La herejía de los ebionitas afirmaba que Cristo no es Dios, sino un simple hombre. Las corrientes más moderadas, en cambio, admitían también su origen divino. Rechazaban las enseñanzas de San Pablo y lo consideraban un apóstata por haber traicionado el hebraísmo al haber colocado las enseñanzas de Cristo por encima de la ley mosaica. Muchos ebionitas asumieron errores provenientes del gnosticismo, entre ellos Cherinto o Cerinto. Cerinto, probablemente un egipcio judío, sostuvo, asumiendo elementos gnósticos, que el mundo no había sido creado por el Dios omnipotente, quien trascendía todo lo existente, sino por un demiurgo inferior a él, que sería el Cristo. Él aceptaba solamente el Evangelio de San Mateo y sostenía que Jesús era un ser humano nacido de María y José, que había recibido al Cristo en el bautismo como un tipo de virtud divina que le revelaba a Dios y le daba el poder de hacer milagros. Esta virtud se aportó de su cuerpo con el momento de su muerte, o en el momento de su muerte, mejor dicho. Las ideas de Cerinto y sus seguidores fueron fuertemente rechazadas por el resto de la iglesia. Según San Ireneo, en su Adversus Omnes Hereses, San Juan escribió su evangelio para refutar los numerosos errores sostenidos por Cerinto. Vamos a la octava herejía, que es el montanismo, última parte del siglo II. Herejía de tendencias apocalípticas y semimísticas, que fue iniciada en la última mitad del siglo II en la región de Frigia, Asia Menor, por un profeta llamado Montano. Creía que la Santa Iglesia iba a descender pronto sobre la villa de Pepusa, y con la ayuda de dos discípulas, Prisca y Maximila, predicó una ascética intensa, ayuno, pureza personal y deseo ardiente de sufrir el martirio. Los montanistas adoptaron la idea de que tal estilo de vida era esencial en vistas al inminente regreso de Cristo y debido a que después del nacimiento no podía haber perdón. Montanus o Montano comenzó su carrera en forma inocente por medio de predicar el retorno a la penitencia y el fervor. Su movimiento también recalcó la permanencia de los dones milagrosos, como ser el hablar en lenguas y profetizar. Pero también proclamó que sus enseñanzas estaban por sobre las de la Iglesia y pronto comenzó a predicar el inminente retorno de Cristo en su lugar de origen, Frigia. Hubo declaraciones afirmando que Montano mismo era, o al menos hablaba por el Paráclito, cuyo advenimiento Jesús había prometido, en realidad el Espíritu Santo. No obstante la oposición de muchos obispos en Asia Menor, el montanismo se expandió a través de la región y ya para el siglo II se había convertido en una iglesia organizada. Su mayor éxito fue la conversión de Tertuliano para su causa en el año 207. Sus líderes fueron excomulgados y el movimiento murió en casi todo el Imperio Romano, durando solo algunos siglos más en Frigia hasta desaparecer definitivamente. Llegamos así a la novena herejía, sabelianismo, siglo III. Los sabelianos enseñaron que Cristo y Dios Padre no eran personas distintas, sino dos aspectos u oficios de la misma persona. Según ellos, las tres personas de la Trinidad
existen solamente en relación con el hombre y no en la realidad objetiva. Vamos a la 10ª herejía, arrianismo, siglo IV. El arrianismo tomó su nombre de Arrio, que vivió del año 260 al 336. Fue sacerdote y después obispo Livio, quien propagó la idea de que Cristo no era Dios, sino que había sido creado por éste como punto de apoyo para su plan. Arrio, en su obra catequética titulada La Talia, enseñó que Cristo era una criatura hecha por Dios, disfrazando su herejía por medio de usar terminología ortodoxa o casi ortodoxa. Logró sembrar una gran confusión en la Iglesia. Llegó a asegurarse el apoyo de muchos obispos, en tanto que otros le excomulgaron. Si el Padre ha creado al Hijo, el ser del Hijo tiene un principio. Ha habido, por lo tanto, un tiempo en que Él no existía. Al sostener esta teoría, negaba la eternidad del Verbo, lo cual equivale a negar su divinidad. Admitía la existencia de Dios, que era único, eterno e incomunicable. El Verbo Cristo no es Dios, es pura criatura, aunque más excelsa que todas las otras. Aunque Arrio centró toda su enseñanza en despojar de la divinidad a Jesucristo, incluyó también al Espíritu Santo, que igualmente era una criatura e incluso inferior al Verbo. Arrio, tras formarse en Antioquía, aparece difundiendo sus ideas en Alejandría, donde en el 320 Alejandro, obispo de Alejandría, convoca un sínodo que reúne más de 100 obispos de Egipto y Libia, y en él se excomulga a Arrio y a sus partidarios ya numerosos. No obstante, la herejía continúa expandiéndose, llegando a desarrollarse o a desarrollar una crisis de tan grandes proporciones que el emperador Constantino el Grande se vio forzado a intervenir para encontrar una solución y convocó el Concilio de Nicea el 20 de mayo del 325 después de Cristo, donde el partido antiarriano, bajo la guía de Atanasio, diácono de Alejandría, logró una definición ortodoxa de la fe y el uso del término homoiousios, consustancial de la misma naturaleza, para describir la naturaleza de Cristo. Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la misma sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Manual de Doctrina Católica en el Dessinger 54. Aparece esta información que les acabo de comentar. Fueron condenados los escritos de Arrio y tanto él como sus seguidores desterrados, entre ellos Eusebio de Nicomedia. Aunque no era arriano, Constantino gradualmente relajó su posición antiarriana bajo la influencia de su hermana, quien tenía simpatías arrianas. A Eusebio y a otros se les permitió regresar y pronto comenzaron a trabajar para destruir lo hecho en el Concilio de Nicea. Por los manejos de Eusebio de Nicomedia, Constantino intentó traer a Arrio de regreso a Constantinopla durante los años 334 a 335 y rehabilitarlo, pero murió antes de que llegara. Aprovechando la nueva situación, el partido arriano fue ganando terreno y logró el exilio de Atanasio, quien ya era obispo de Alejandría, y de Eustaquio de Antioquía. Avanzaron aún más durante el reinado del sucesor de Constantino en Oriente, Constancio II, que vivió durante los años 337 al 361, quien dio un apoyo abierto al arrianismo. En el año 341 se convocó un concilio en Antioquía con mayoría de obispos orientales encabezados por Eusebio de Nicomedia. Este concilio aceptó varias afirmaciones heréticas sobre la naturaleza de Cristo. La oposición fue tal en Occidente que Constancio II, emperador de Oriente, y Constante de Occidente
convinieron en convocar un concilio en Sárdica el año 343, donde se logró el regreso de Atanasio y su restauración como obispo de Alejandría, así como la deposición de sus sedes de muchos obispos arrianos. Tras la muerte de Constante y el advenimiento de Constancio como único emperador en el año 350, los arrianos recuperaron mucho de su poder, generándose persecuciones anticatólicas en el imperio. Durante este periodo se dio el momento de mayor poder y expansión de la herejía arriana con la unificación de los diversos partidos al interior del arrianismo en el año 359 y su máximo triunfo doctrinal en los concilios de Seleucia y Arrimino. Finalmente, de ahí en adelante, las cosas se volvieron en contra del arrianismo. Constancio murió en el año 361, dejando al arrianismo sin su gran protector. Más adelante, los semiarrianos, escandalizados por la doctrina de sus copartidarios más radicales, empezaron a considerar la posibilidad de un compromiso. Bajo el gobierno del emperador Valentiniano, el cristianismo ortodoxo fue restablecido en Oriente y Occidente, y la ejemplar acción de los padres capadocios San Basilio, San Gregorio de Niza y San Gregorio Nacianceno condujo a la derrota final del arrianismo en el concilio de Constantinopla en el año 381. La herejía no moría en siglos, o no moriría en siglos, y crecería en algunas tribus germánicas que habían sido evangelizadas por predicadores arrianos, las cuales la traerían de nuevo al imperio en el siglo V con la invasión de Occidente. Aunque todavía se encuentran grupos de cristianos arrianos en el Oriente Medio y en el norte de África, el arrianismo en sentido práctico desapareció hacia el siglo VI. Los semiarrianos, también llamados homoouasianos, ocupan un lugar intermedio entre los arrianos radicales o anomeos, que predicaban una clara diferenciación entre el Padre y el Hijo, y la fe ortodoxa del Concilio de Nicea. Asumen el término homoiousios, pero en el sentido de similitud y no de consustancialidad. Resaltan pues simultáneamente similitudes y diferencias entre el Padre y el Logos. El arrianismo fue solemnemente condenado en 325 en el primer concilio de Nicea, que definió la divinidad de Cristo, y en 381 en el primer concilio de Constantinopla, que definió la divinidad del Espíritu Santo. Estos dos concilios nos dieron el credo niceno-constantinopolitano, el cual los católicos recitamos en la misa dominical. Vamos a la 11ª herejía. Macedonianismo, herejía promovida por varios obispos arrianos, quienes enseñaban que en la Trinidad existía una jerarquía de personas, en la que el Hijo sería inferior al Padre y el Espíritu Santo sería inferior a ambos. La herejía recibe su nombre del obispo semiarriano macedonio, a quien se atribuye la fundación de la secta. A los defensores del mismo error se les conoció también con el nombre de neumatómacos, con la diferencia que a estos se los ubica temporalmente después de la muerte de Macedonio en el año 360. Contra los errores de estos grupos, San Atanasio, los tres padres capadocios, San Basilio, San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Niza y Dídimo de Alejandría, defendieron la divinidad del Espíritu Santo y, como hemos dicho, su consustancialidad con el Padre. Esta herejía fue condenada por un sínodo en Alejandría en el año 362, bajo la presidencia de San Atanasio, por el segundo concilio de Constantinopla en el año 381 y por un sínodo romano en el año 382, presidido por el Papa Dámaso. El concilio de Constantinopla añadió un importante artículo
al símbolo de Nicea, en el que se afirma la divinidad del Espíritu Santo, que encontramos en el Denzinger 86. Vamos a la 12ª herejía, llamada pelagianismo del siglo V. Pelagio negó que el pecado original fuera heredado del pecado de Adán en el Edén y afirmó que llegamos a ser pecadores solo a través del mal ejemplo de la comunidad pecaminosa en la que nacemos. Contradictoriamente enseñó que heredamos la justicia como resultado de la muerte de Cristo en la cruz y dijo que llegamos a ser personalmente justos por instrucción e imitación en la comunidad cristiana, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pelagio declaró que el hombre nace moralmente neutral y puede llegar al cielo por sus propios medios. Por lo tanto, la gracia de Dios no es realmente necesaria, sino que meramente facilita lo que de otra manera sería una tarea muy difícil. 13ª herejía, semipelagianismo, siglo V. Después de San Agustín, o después que San Agustín refutara las enseñanzas de Pelagio, algunos probaron una versión modificada de aquel sistema. Esto también terminó en una herejía que afirmaba que los humanos pueden acercarse a Dios por su propio poder y sin ayuda de la gracia de Dios, que una vez que una persona ha entrado en estado de gracia, uno puede retener ese estado por sus propios esfuerzos sin que medie ninguna gracia adicional por parte de Dios, y que el esfuerzo humano natural por sí mismo puede darle a uno cierto derecho a recibir gracia, aunque no sea estrictamente meritorio. Ahora bien, vamos a las herejías que atentan contra la unión Dios-hombre en Jesucristo. Vamos a la 14ª, que es el nestorianismo del siglo V. Esta herejía sobre la persona de Cristo fue iniciada por Nestorio, obispo de Constantinopla. Enseñaba la existencia de dos personas separadas en Cristo encarnado, una divina, el Hijo de Dios, y otra humana, el Hijo de María, unidas con una voluntad común. Toma su nombre de Nestorio, patriarca de Constantinopla, quien fue el primero en difundir la doctrina que le negó a María el título de Theotokos, quien lleva a Dios, o menos literalmente, Madre de Dios. Nestorio declaró que ella solamente había llevado en su seno a la naturaleza humana de Cristo y así propuso el título alternativo de Cristotokos, quien lleva a Cristo o Madre de Cristo. Los errores del nestorianismo se pueden sintetizar así. El Hijo de la Virgen María es distinto del Hijo de Dios, así como de manera análoga hay dos naturalezas en Cristo. Es necesario admitir también que existen en Él dos sujetos o personas distintas. Estas dos personas se hallan ligadas entre sí por una simple unidad accidental o moral. El hombre, Cristo, no es Dios, sino portador de Dios. Por la encarnación, el Logos Dios no se ha hecho hombre en sentido propio, sino que ha pasado a habitar en el hombre Jesucristo de manera parecida como Dios habita en los justos, o de manera parecida a como Dios habita en los justos. Las propiedades humanas, nacimiento, pasión, muerte, tan solo se pueden predicar del hombre Cristo. Las propiedades divinas, creación, omnipotencia, eternidad, únicamente se pueden enunciar del Logos Dios. Se niega, por lo tanto, la comunicación entre ambas naturalezas. Los teólogos católicos ortodoxos reconocieron que la teoría de Nestorio fracturaría a Cristo en dos partes separadas, una humana y una divina, unidas en una especie de unidad desligada, de los cuales uno solo estaba en el seno de María. La Iglesia reaccionó en el año 432 con el concilio de Éfeso, definiendo que María puede ser propiamente llamada Madre de Dios, no en el sentido de ser ella anterior a Dios o a la fuente de Dios, sino en el sentido de haber tenido en su vientre materno a la persona de Dios encarnado.
Es dudoso que el mismo Nestorio creyera en la herejía que sus declaraciones implican, y en este siglo la Iglesia Oriental de Asiria, que ha sido históricamente considerada nestoriana, ha afirmado una declaración cristológica totalmente ortodoxa conjuntamente con la Iglesia Católica y ha rechazado el nestorianismo. Esta iglesia está ahora mismo en proceso de entrar en total comunión eclesiástica con la Iglesia Católica. Se opusieron al nestorianismo importantes prelados encabezados por San Cirilo de Alejandría. La herejía fue condenada y la doctrina aclarada en el Concilio de Éfeso en el año 431, habiendo unido consigo el verbo según hipóstasis o persona, la carne animada de alma racional, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible, y fue llamado Hijo del Hombre, no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resulta un solo Cristo e Hijo, no como si la diferencia de las naturalezas se destruyera por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo e Hijo por la concurrencia inefable y misteriosa en la unidad, porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo, sino que, unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. Esto aparece en el Décinger 111, y en el Concilio de Calcedonia en el año 451 ha de confesarse a uno solo, y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros menos en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo. Décinger 148. Nestorio contó con el apoyo de varios obispos orientales que no aceptaron las condenaciones y rompieron con la iglesia formando una secta independiente, pero finalmente fue desterrado en el año 436 al Alto Egipto. Vamos a la 15ª herejía, llamada monotelismo. Herejía del siglo VII que sostenía, mejor dicho, que Cristo poseía dos naturalezas, pero afirmaba que tenía una sola voluntad. La herejía se originó de un intento de reconciliar las ideas de la herejía monofisista o monofisita con la ortodoxia cristiana. El emperador Heraclio, en un encuentro con los monofisitas, formuló que Cristo tenía dos naturalezas, pero una sola voluntad. Esta idea recibió apoyo del patriarca de Constantinopla, Sergio. Este punto de vista fue condenado posteriormente por la Iglesia de Occidente, lo cual generó un resquebrajamiento con la Iglesia de Oriente. San Máximo el Confesor escribió una refutación teológica del monotelismo, en la cual sostuvo que la voluntad era una función de la naturaleza y no de la persona. El monotelismo fue condenado definitivamente por el Tercer Concilio de Constantinopla en el año 680, en el cual se afirmó
dos voluntades naturales o quereres y dos operaciones naturales sin división, sin conmutación, sin separación, sin confusión. Dessinger 291. 16ª herejía, monofisismo del siglo V. El monofisismo enseñó que solo había una naturaleza en la persona de Cristo, la divina. Comenzó como una reacción al nestorianismo. Los monofisistas, liderados por un hombre llamado Eutiques, estaban horrorizados por lo que implicaban las declaraciones de Nestorio, que Cristo era dos personas con dos diferentes naturalezas, humana y divina. Se pasaron al otro extremo, afirmando que Cristo era una sola persona con una sola naturaleza, que fusionaba lo divino y lo humano. Por afirmar que Cristo tenía una sola naturaleza, griego mono, uno, physis, naturaleza, y se los conoció como monofisistas. Los teólogos católicos ortodoxos reconocieron que el monofisismo era tan malo como el nestorianismo, porque negaba la plena humanidad de Cristo y su plena divinidad. Si Cristo no hubiera tenido una plena naturaleza humana, no hubiera sido humano, y si no hubiera tenido una plena naturaleza divina, no hubiera sido totalmente divino. Surgido en parte como una reacción contra el nestorianismo, fue desarrollado por el monje Eutiques en el año 454, quien fue condenado por un sínodo en Constantinopla. A pesar de haber sido condenados en el segundo concilio de Constantinopla del 553, el monofisismo encontró apoyo en Siria, Armenia y especialmente entre los cristianos coptos en Egipto, en donde todavía existe incluso con una estructura ordenada en las iglesias armenia y copta, entre otras. 17ª herejía, iconoclastia, siglos VII y VIII. Esta herejía surgió cuando apareció un grupo de gente conocido como los iconoclastas, que significa literalmente los que rompen iconos, es decir, van en contra de todas las imágenes religiosas, que afirma que era un pecado hacer pinturas o estatuas de Cristo y de los santos, es decir, imágenes de bulto, a pesar de que en la Biblia Dios había ordenado que se hicieran estatuas religiosas, como lo leemos en Éxodo capítulo 25, versículos 18 al 20, y primer libro de Crónicas capítulo 28, versículos 18 al 19, incluyendo las representaciones simbólicas de Cristo, como también aparece, por ejemplo, en los Números capítulo 21, versículos 8 al 9, con Juan capítulo 3, versículo 14. Herejía 18ª, catarismo y albigenses, siglo XI. El catarismo es una mezcla complicada de religiones no cristianas reelaboradas con terminología cristiana. Los cátaros tenían muchas sectas diferentes que tenían la enseñanza común de que el mundo había sido creado por una deidad maligna, por lo cual consideraban malo todo lo material y que en su lugar se debía adorar la deidad benigna. Los albigenses conformaban una de las sectas cátaras más grandes. Enseñaron que el espíritu es creado por Dios y es bueno, mientras que el cuerpo fue creado por el Dios maligno. El espíritu entonces debe ser liberado del cuerpo. Tener hijos era uno de los pecados o de los más grandes males, pero que tenía que ser finalmente aceptado para continuar con la reproducción del género humano, ya que implicaba el aprisionar a otro espíritu en la carne. Lógicamente el matrimonio estaba prohibido, pero la fornicación estaba permitida. Severos ayunos y mortificaciones de todo tipo eran practicados y sus líderes practicaban la pobreza voluntaria. Famosa secta herética es esta, de los siglos XII y XIII, que se extendió por el sur y centro de Francia, en la ciudad de Albi, por eso eran albigenses, de la cual tomó su nombre. Considerada en cierto sentido como un rebrote del maniqueísmo, es como un repetir de las herejías. La herejía se extendió con rapidez por Europa.
empezando en Francia, ganando seguidores por todos lados, quienes tomaron nombres diversos como el de cátaros. Al igual que los maniqueos creían en un dualismo entre el principio del bien y el principio del mal, y entre el principio y el espíritu y la materia, originándose estos en aquellos respectivamente. Sostenían además que Cristo fue en verdad un ángel y que su muerte y resurrección tenían un sentido meramente alegórico, o sea, no real. En consecuencia, consideraban que la Iglesia, con su realidad terrena y la difusión de la fe en la encarnación de Cristo, era una herramienta de corrupción. Algunos albigenses practicaban una ascesis excesivamente rigurosa que llegaba a la muerte por inanición y al llamado suicidio de liberación. Estos eran llamados perfectos, mientras que los seguidores regulares de la secta eran llamados creyentes. Muchos de los creyentes ayudaban a los perfectos en su camino a la tierra del espíritu, asesinándolos. No obstante estos extremos, el movimiento llegó a convertirse en una verdadera fuerza política bajo la protección de Pedro II de Aragón y de Raimundo VI de Toulouse, en Francia, y el primero en España. La Iglesia condenó la herejía en varios sínodos y concilios. El Papa Inocencio II envió misioneros a los albigenses, incluyendo a los cistercienses y a Santo Domingo de Guzmán como su principal vocero. Estos esfuerzos probaron ser inútiles y desembocaron en reacciones violentas por parte de los albigenses, hasta llegar incluso al asesinato del legado papal Pedro de Castelnau. Esta situación desembocó en una auténtica guerra que finalmente se resolvió con el rezo del Santo Rosario. Lo que no pudo hacer la predicación doctrinal, la realizó el Santo Rosario. Con la batalla de Muret en 1203, en la que Pedro de Aragón fue derrotado por Simón de Montfort, se señaló el comienzo del rápido final de la secta, también conocida como cátara, del griego cátaros, que significa puro. 19ª herejía, valdenses, secta herética fundada por Pedro Baldo, quien, siendo un rico mercader de Lyon, Francia, dejó en 1173 todas sus posesiones y se convirtió en un predicador laico que viajaba de ciudad en ciudad. Baldo y sus seguidores, llamados también los pobres de Lyon, predicaron contra la herejía eclesiástica. Su prédica, sencilla y basada únicamente en la Biblia, tuvo más éxitos que la de los cátaros, con quienes erróneamente se los identificaba. Sus ideas poco ortodoxas acerca del número de los sacramentos, de la invalidez de los sacramentos administrados por sacerdotes indignos y su rechazo del purgatorio, hizo necesaria la acción correctiva de las autoridades seculares y eclesiásticas y su excomunión junto con los cátaros en el Concilio de Verona en 1184. Sus posturas anticlericales y antijerárquicas los acercaron a los promotores de la revuelta protestante en el siglo XVI, hasta el punto de convertirse en una confesión de fe protestante tras repudiar formalmente a la Iglesia Católica en el Sínodo de Champhorans. 20ª herejía, sola escritura, sola fide, siglo XVI, es decir, solamente lo que diga la Biblia y solamente la fe. Los grupos protestantes despliegan una amplia variedad de doctrinas. De todos modos, virtualmente todos ellos afirman creer en la doctrina de sola escritura, por la escritura solamente. La idea que debemos usar solamente la Biblia cuando formamos nuestra teología, y también sola fide y no sola fides, como muchas veces se mal escribe o se malinterpreta. Es decir, solo por la fe. La idea de que somos justificados solamente por la fe. La gran diversidad de doctrinas protestantes deriva de la doctrina de la interpretación privada o personal, que niega la autoridad infalible de la Iglesia y afirma que cada individuo debe interpretar las Escrituras por sí mismo, sin tomar en cuenta el magisterio de la Iglesia. También
sin tomar en cuenta la tradición de la iglesia. Esta idea es rechazada en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20, donde se nos dice que la primera regla para interpretar la Biblia es teniendo presente ante todo que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. Una característica significativa de esta herejía es el intento de poner a la Iglesia contra la Biblia, negando que el magisterio católico tenga la autoridad infalible para enseñar e interpretar las Escrituras. La doctrina de la libre interpretación ha resultado en un enorme número de diferentes denominaciones. Según la publicación de Christian Solzbuch, existen más de 30,000 denominaciones y unas 270 nuevas que forman cada día. Virtualmente todas ellas son protestantes. Arribamos así a la 21ª herejía y última de nuestra exposición, llamada jansenismo en el siglo XVII. Jansenio, obispo de Ypres, Francia, inició esta herejía con un documento que escribió sobre San Agustín, en el que definió la doctrina de la gracia. Entre otras doctrinas, sus seguidores negaron que Cristo murió por todos los hombres, sino que afirmaban que murió solamente por aquellos que serán salvados finalmente, los elegidos. Este y otros errores jansenistas fueron oficialmente condenados por el Papa Inocencio en 1653. Las herejías han estado con nosotros desde el principio de la Iglesia. Algunas hasta han sido originadas por líderes de la Iglesia que tuvieron que ser corregidos por concilios y por los papas. Afortunadamente, o gracias a Dios, tenemos la promesa de Cristo que ellas nunca prevalecerán contra la Iglesia, porque Él lo dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, lo que se lee en Mateo capítulo 16, versículo 18. La iglesia es, usando palabras de San Pedro, el pilar y fundamento de la verdad, pero sobre todo utilizando más bien las palabras de San Pablo, en la primera carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15. Ahora bien, vamos a la tercera y última parte que hemos titulado El hereje ha sido definido así por el Código del Derecho Canónico. Si alguien, después de haber recibido el bautismo, aún conservando el nombre de cristiano, niega con obstinación o pone en duda algunas de las verdades de la fe divina que hay que creer, este católico es hereje. Los castigos que recaen sobre los herejes están expuestos en el mismo código. Todos los que apostatan la fe cristiana, todos los herejes y cismáticos, y cada uno de ellos, primero, incurren por el hecho mismo en la excomunión. Segundo, si no se arrepienten después de una advertencia, serán privados de todos los beneficios, dignidades, pensiones, oficios u otros cargos que tuvieran en la iglesia. Serán declarados infames, y los clérigos, después de una segunda amonestación canónica, son por solo este hecho tachados de infamia, etc. Los clérigos, después de una segunda amonestación canónica sin ningún resultado, serán degradados. La absolución a los herejes provoca dificultades por razón del rito. El código resume brevemente las disposiciones de la disciplina canónica. La absolución de la excomunión está reservada de una manera especial a la Santa Sede. El pecador, así absuelto, puede después recibir el perdón de su pecado de un confesor cualquiera. La abjuración está considerada como jurídicamente hecha cuando tiene lugar ante el ordinario del lugar o su delegado, y por lo menos ante 2 testigos. San Pedro describe ya la herejía con los caracteres que se le atribuyen hoy en día. Herejías de perdición por las cuales la voz de la verdad será blasfemada y se pervertirán muchos hombres. Consiste en una perversión de doctrinas
Esta perversión de la doctrina implica, en el fondo, la negación de la divinidad del Salvador. Toda doctrina opuesta a la verdadera fe constituye en sí una infidelidad, pero toda infidelidad positiva no es una herejía. Santo Tomás explica que la herejía, siendo elección en la doctrina, se refiere no al mismo fin de la fe, sino al medio propuesto para alcanzar este fin. Mis hermanos, hasta aquí con esta exposición amplia sobre las principales herejías en la historia de la Iglesia. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.